Chao pueblo, bienvenidos al canal y bienvenidos a este episodio donde les estaré hablando de las últimas novedades que llevan de regreso a Antonio Conte a la Juventus. Exactamente qué es lo que ha pasado en la última semana. La semana pasada les dije que todo apuntaba a que Conte iba a regresar a la Juventus. Esta semana han habido cosas que han pasado que mueven aún más esta hipótesis y cuándo podría llegar y por qué podría quedarse más tiempo de lo que ustedes piensan. Antes de que empecemos de lleno, obviamente no se olviden de dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Tres cosas súper fáciles para ustedes que para nosotros hace una diferencia enorme para poder llegar a muchísimo juventini alrededor del mundo que todavía no han encontrado esta su casa en Pueblo Juve. Así que chicos, empezando de lleno y repasando, ¿no? Lo que yo les había dicho la semana pasada es que todos los periodistas de Italia confiables, de buenas fuentes, apuntan hacia el regreso de Antonio Conte, pero todavía quedaban muchas preguntas en el área, en el aire. ¿Cómo se iba él liberar del contrato con el Napoli? ¿Qué es lo que iba a hacer el Napoli? ¿Aurelio De Laurentiis lo iba a soltar o no? Todavía quedaba por terminar la liga, aún queda por terminar la liga, pero durante esta semana se han empezado a desvelar detalles que nos brindan muchísima más claridad a cómo podría suceder este cambio y cuándo particularmente podría suceder. Así que queda total y absolutamente claro bajo los ojos de todos, hasta los últimos reporteros que todavía tenían dudas de que si iba a ser Conte o no la elección principal para la Juventus del año que viene, ya quedan todos de acuerdo que será en efecto el entrenador de Leche el que va a venir al banquillo de la Juve. Por su parte, también habíamos hablado un poquito en los de Juventus de un minuto que Aurelio De Laurentiis había empezado a tocar el tema con Massimiliano Allegri para estar preparados y en efecto llegó confirmación durante esta semana que se reunieron en Roma con Allegri, los representantes de Napoli, y hay que recordar que ahí está Manna, Giovanni Manna, que es muy, digamos, se conoce muy bien con Allegri, y parecer ya tienen todo listo para que llegue Allegri en caso de que salga Antonio Conte, es un contrato de varios años, etcétera. Cuando un equipo llega, ¿no? Allí, a un acuerdo verbal, obviamente nada es oficial, con un entrenador para un acuerdo de varios años en términos contractuales, queda poca duda de qué es lo que va a pasar con el entrenador que está ahí. Ahora, esa es la parte que quizás pues termina de filtrarse esta semana, es que hubo un choque entre Aurelio De Laurentiis y Antonio Conte. Al parecer, un choque insanable, según lo que se reporta, un choque que independientemente de esta reunión que vaya a pasar al final de la temporada entre las partes, no va a poder arreglar la situación y hasta los mismos jugadores del Napoli parecen estar ya conscientes que el año que viene van a tener a otro entrenador, o por lo menos así reportan algunos diarios, lo cual pues es un cambio importante y todo esto también genera muchísimo ruido de cara a la final del campeonato. No sé cómo vaya a influir eso a los jugadores que están tratando de conquistar el Scudetto o no, pero el mismo Conte también este último partido hubo algo que a mí me llamó mucho la atención porque si ustedes van y repasan lo que pasó en el último partido del Napoli, esa gente tenía listo el Scudetto hecho. Les quitaron un penal clarísimo por una falta unos 2 minutos antes de Simeone y el Conte, digamos, que estuviera totalmente enfocado, que estuviera de lleno en lo que es el proyecto actual, hubiera salido a las declaraciones a la prensa y a la rueda de prensa a destruir todo. Y en cambio vimos un Conte muy tranquilo, vimos un Conte digamos, más enfocado en el próximo partido, no generó alguna polémica en lo más mínimo, se dijo estar muy cansado, estar listo para el final de la temporada, etcétera, etcétera. Yo creo que eso también es parte de un indicio de una persona que sabe ya su futuro y lo tiene planeado. ¿Y por qué digo que sabe ya su futuro? Porque justo en los últimos días se ha reportado que en efecto la Juventus ha tenido contactos con Antonio Conte. Así que no es solo Napoli teniendo contacto con un entrenador para ya tener el reemplazo listo, sino que la misma Juventus ha estado confirmado por una fuente muy confiable, han tenido contactos directos con el entrenador para ir planeando en el futuro. Y en el último día
tenemos ya más o menos la visión de cuándo puede suceder este movimiento ya oficialmente, y la data, la fecha no es tan coincidencial como la gente piensa, porque se está hablando que el fin de semana del 13 al 15 de junio es cuando John Elkann va a meter oficialmente los cambios dentro de la Juventus, tanto en la gerencia como en el banquillo, y John Elkann ha decidido de mano propia que el próximo entrenador va a ser Antonio Conte. Ya se lo habíamos dicho anteriormente en los Juventus en un minuto, y ahorita también llegan confirmaciones de otros reporteros. A ver, recalcar que yo no soy reportero, yo solo traigo información de otros reporteros. A eso me refiero, que más reporteros están confirmando que ha sido la propiedad de la Juventus en elegir de la mano a Antonio Conte para el proyecto a futuro de este club. Y he ahí la gran pregunta, porque yo ya los escucho decir, mira, otra vez Conte, otro año, llega al Napoli, crea un desastre, sí, puede que gane o no, pero al final se va enojado, como nos dejó a nosotros y como hizo en tantos otros clubes que ha entrenado. Y en parte tienen razón, Conte es un entrenador muy difícil, tiene una personalidad muy, pero muy difícil, va a dividir a la fanaticada. Vemos muchos juventinis que no estamos contentos en que regrese Conte por cómo nos dejó, por lo que dijo también sobre la Juventus y la curva. Hay mucho sentimiento de traición dentro de muchísimo Juventini, así que él tendrá que hacer un trabajo muy arduo también para ganarse ese lado de la fanaticada. Pero de todas formas, hay que también recordar cómo se fue Spalletti, porque tampoco es que Aurelio De Laurentiis sea una perita en dulce, ¿no? Spalletti hace un año gana el Scudetto y sale corriendo a la selección nacional italiana porque no podía más. Mismo año cuando se va Giuntoli y llega a la Juve. Y en ese aspecto también hay una paréntesis que hay que tomar en cuenta, porque si bien Conte esperó hasta el último minuto durante el verano pasado para regresar a la Juventus, fue Giuntoli quien insistió en traer a Motta e ignoró a Conte. Así que, sabiendo cómo al parecer Giuntoli se va a quedar dentro de la Juventus y va a tener apoyo interno con otros integrantes que van llegando, puede ser Chiellini, puede ser Massara, puede ser otros personajes, pero Giuntoli va a estar ahí. Entonces, ¿cómo va a ser esa relación entre Conte y Giuntoli, sabiendo lo difícil que es Conte, digamos, una personalidad muy fuerte, y también lo basado en este último año que hemos visto, pero no teniendo pruebas concretas, lo sensible que puede ser Giuntoli en términos de personalidades al interno del club? Así que va a ser bien interesante ver eso. Y aquí les digo que no necesariamente quiere decir que Conte vaya a venir por un año, nos lleva hasta cierto punto y después desaparece otra vez, y les digo el por qué. Conte regresa de Inglaterra, quizás la mayoría de las personas no sepa esto, no se recuerde, regresa de Inglaterra porque no podía más, o sea, y su esposa también no le gustó nada Inglaterra, se regresó a Italia, pasó bastante tiempo separados físicamente a causa de la temporada, y Conte en sus últimas ruedas de prensa en Inglaterra había hablado que pues no era sostenible eso y que necesitaba regresar a su país para estar cerca de su familia. Y pues cabe recalcar que la esposa con la hija viven en Turín. Ellas no se mudaron a Nápoli tampoco para estar con él, pero obviamente es mucho más cerca. Así que en un movimiento de Antonio Conte de regreso a la Juventus, lo traería obviamente de nuevo a Turín, pero ahí pues ya tiene una estabilidad, toda su familia vive ahí, el hermano vive ahí, acaban de abrir una asociación, una empresa de representación de futbolistas también junto con el hermano en Turín. Por ende, se empieza a establecer ciertas raíces sobre un entrenador que también con los años, digamos, al final terminan empujando a estos entrenadores, a estos personajes a calmarse un poco. Yo no sé si cuando llegue a la Juve se vaya a calmar o no, pero yo sí creo que va a estar por lo menos un par de años en la Juve, sino tres. Se habla de un contrato más o menos de esa cantidad, unos 3 años con una opción de un cuarto. Así que la Juve tampoco es que la está haciendo un contrato de 5 años, sabiendo cómo es, y también en cierta forma tiene sentido, ¿no? Nos puede gustar o no su personalidad, nos puede gustar o no
lo que haya hecho en el pasado, no, pero el récord de Conte, pues afortunado, desafortunadamente, dependiendo en qué punto estén ustedes, habla por sí solo. Es un tipo que sabe llevar a un equipo a la victoria y te puede construir la base de un proyecto el cual otro entrenador puede llegar y llevar al siguiente nivel, ¿no? Nada quita que Conte esté por 2, 3 años y llegue otro entrenador de un nivel mucho superior y que lleve a la Juventus a ese siguiente escalón. Muchos de ustedes dirán, es que Conte no es bueno para las copas europeas, es solo bueno para las ligas. Bueno, resulta ser que eso es lo que necesita la Juventus ahorita. La Juventus necesita, una vez más, ser competitiva en ligas. Sí, lo dicen los hechos. Ustedes vayan a ver los últimos finalistas en las copas europeas, particularmente la Champions League. Quien gana la Champions, quien compite en la Champions, son los equipos que hicieron muy bien o quienes están haciendo muy bien en sus ligas domésticas, bien sea el año pasado o el mismo año donde están compitiendo por la Champions. Por ende, es sumamente importante. Yo creo que quitarle importancia al Scudetto no es de un juventino serio, porque por mucho que nos guste o no, forma parte de nuestra historia y es un campeonato sumamente difícil. Seguramente no será un campeonato de élite en este momento, pero es un campeonato muy difícil que también puede competir cuando se estructura bien un equipo en el escenario europeo, pero hay que empezar desde la base y la base es Italia y su campeonato. Así que no quedan dudas, chicos. Y todo parece que justo empezando, justo en esa fecha del fin de semana, del 13 al 15, es cuando empezarán a caer esos fichas de dominó. Y oh sorpresa, justo esa es la fecha del inicio de la Copa Mundial de Clubes. Así que si les parece coincidencial, creo que no lo es. En ese momento la Juventus obviamente va a estar empeñada en la Copa Mundial en Estados Unidos, mientras se van asentando las diferentes piezas en Turín, fuera, digamos, del enfoque para que cuando regresen los jugadores de ese tour puedan tomar un pequeño descanso, pero inmediatamente se empieza a hacer y planear la nueva temporada. Así que chicos, les pido sus comentarios. ¿Qué opinan sobre este regreso de Conte? ¿Les gusta? ¿No les gusta? En cuanto a los que puedan trabajar con él en su plantel, leerán mucho en ciertos periódicos, ciertos periodistas también, imagino que opinionistas dirán quién va a traer a Conte. Yo en mi punto de vista digo que vayamos con calma. Me parece muy, pero muy prematuro estar tratando de saber si este u otro colaborador lo va a seguir a la Juventus, empezar a inventar qué tipo de entrenador de portero se va a traer, si va a traer a Pintus o no para la cuestión física. Pues tienen una relación, han trabajado en el pasado, pero veremos una pieza a la vez y el 15 de junio tendremos muchísima más claridad, ya que esa es más o menos la fecha que dicen que John Elkann pondrá ahí el sello. Lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Gracias. Chao.